En las últimas 4 décadas, los avances en las tecnologías de la información y la comunicación incentivaron el desarrollo e implementación de modelos de formación alternativos a la educación tradicional. Sin embargo, su aprovechamiento nunca fue tan significativo como durante el confinamiento provocado por la pandemia por COVID-19. Es un placer estar hoy en el CONTE 2022 con esta ponencia titulada Legado de la pandemia a las prácticas y procesos educativos en el regreso a la presencialidad, que presentamos Angélica María Favile Chauri, Flor Denis Pérez Morales y Rosaura Castillo. El distanciamiento de los actores educativos encontró en los ambientes de aprendizaje distribuidos una ruta obligada para su continuidad y derivó en experiencias educativas que reportaron en cualquier caso aprendizajes tanto para los estudiantes y los docentes como para las instituciones. Con esas expectativas, nos propusimos hurgar y develar la eventual herencia que el escenario educativo emergente pudiera haber reportado a las prácticas y procesos educativos en el contexto universitario tabasqueño. El presente trabajo reporta, como parte del legado de la pandemia a la educación, los aprendizajes que estudiantes y profesores reconocen haber heredado de las prácticas educativas desarrolladas durante el confinamiento, mismos que posibilitan ajustes a sus dinámicas educativas en el retorno a la modalidad presencial. La indagatoria realizada compromete inicialmente el reconocimiento y documentación de la conmoción del sector educativo en el escenario de pandemia, en la que se produjo de inmediato un vuelco que se reflejó en el robustecimiento de al menos dos importantes: el acercamiento a la tecnología de todos los actores educativos y la producción de textos y artículos académicos que documentaron, dieron testimonio, analizaron y reflexionaron sobre los nuevos escenarios educativos. La súbita y accidentada incorporación de tecnologías a los procesos formativos derivó en una demanda inmediata de capacitación en el manejo de tecnologías, tanto en docentes como en estudiantes. Colateral a la intempestiva adopción tecnológica, surgió un renovado interés por el análisis de condiciones de uso tecnológico en escenarios educativos, que se pone de manifiesto en indagaciones y trabajos académicos que abordan las desigualdades y brechas tecnológicas características en nuestro país. Más aún, incentivó en docentes y académicos la reflexión y producción de numerosos estudios, testimonios y levantamientos que de manera inmediata derivaron en análisis y recomendaciones sobre la atención a los procesos educativos en la continuidad. En primera instancia, la pesquisa documental se basó en una revisión sistemática de literatura acotada al primer año de pandemia, que se realizó a través de la consulta de la fuente de acceso libre Google Académico en el mes de mayo del 2021, cuyo rango se limitó de marzo del 2020 a marzo del 2021. El resultado arrojado, considerando los descriptores educación y COVID en México, fue de 16.400 documentos, excluyendo citas. La selección y recuperación de documentos resultante permitió identificar en primer término que los temas, intereses y tendencias de las producciones académicas recuperadas sobre educación en pandemia en nuestro país atienden a los siguientes asuntos. Primeramente, compilaciones y desafíos que enfrentó la educación y sus actores con un 33%. Impactos y cambios en los escenarios educativos representó el 24% de las producciones académicas realizadas. Desigualdades y carencias educativas desveladas por la pandemia, 17%. Rezago tecnológico en instituciones, contextos y niveles educativos, un total de 15%. Finalmente, con 11%, los retos que enfrenta la educación en nuestro país. El nivel educativo que
cautivó en mayor medida el interés de las producciones fue el superior, al que refieren el 50% de los textos recuperados. Le siguen el nivel básico y los estudios sobre educación en general con 15% cada uno. El nivel bachillerato sumó 7%, y el 13% de las producciones revisadas incluyen también estudios comparativos y en menor medida estudios en otros contextos como el de posgrado. La producción de textos académicos se constituye en miradas que contribuyen a interpretar y entender cómo se vivió el abrupto cambio en los procesos formativos y refleja las preocupaciones y experiencias que conmovieron la educación durante este inédito escenario mundial. Para identificar las modificaciones potencialmente heredadas del escenario educativo mediado por tecnologías, se retomó la investigación Condiciones de aprendizaje universitario, recuento de cambios en el confinamiento por COVID-19 que realizamos en el 2020 y en el que se registran desde la óptica estudiantil los cambios y los ajustes que permitieron operar aprendizajes escolares bajo la modalidad a distancia. La investigación referida destaca que la diversidad de necesidades y posibilidades presentes en la comunidad universitaria, así como su disposición de recursos y capacidades tecnológicas, dio paso a diversos ecosistemas de aprendizaje que generaron un espectro de posibilidades que facultaron los aprendizajes. De tal diversidad de condiciones, nos hizo suponer que se ameritaba entonces un acercamiento cuidadoso y abierto que permitiera explorar la pluralidad de expectativas y las valoraciones sobre de cambios perdurables en los procesos formativos tras la vivencia de la modalidad a distancia. Por lo que la narración de experiencias a través del relato oral fue la estrategia que seleccionamos para hurgar los acontecimientos educativos en la pandemia. Raquel Pinilla señala que el relato oral de experiencias tiene como características esenciales la relación del narrador con el evento narrado, bien sea como testigo o como partícipe. También el carácter inédito y no planeado de la formulación lingüística y la presencia de interlocutores socialmente situados. Por lo que un relato oral posibilita, según describe Pinilla, la conexión de tres dimensiones: la cognitiva, que se centra en la configuración particular del sentido construido en cada uno de los relatos; la dimensión subjetiva e intersubjetiva, en la que el lenguaje actúa como medio para la expresión y recreación de las creencias, las emociones y los sentimientos; y la dimensión sociocultural, que refiere que toda la producción lingüística, como lo son los relatos, se da en un marco de interacciones específicas. El relato oral, pues, se constituyó en un medio para acercarnos a los conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones contextuales de las experiencias y eventos narrados por docentes y estudiantes. Así que, una vez iniciado el retorno a la presencialidad, se convocó en el mes de octubre del 2021 a 7 mesas de diálogo con docentes y también con estudiantes universitarios, en las que participaron entre 6 y 10 sujetos. Las narraciones de los participantes sobre sus experiencias en el plano educativo reconstruyeron sus aprendizajes asociándolos con los del colectivo. El instrumento fue una guía de entrevista con preguntas detonantes de diálogo que hurgaban básicamente en tres asuntos: la evaluación de experiencias educativas en pandemia, aprendizajes para el retorno a la presencialidad y las expectativas de retorno a la presencialidad. La organización de las mesas de diálogo aportó importantes mensajes individuales sobre las vivencias de aprendizajes. La información decantada de los diálogos de estudiantes y docentes procede de ideas recurrentes, dominantes en el espacio de enunciación, ideas que fueron tomando peso y relevancia en el corpus organizado de conocimientos y experiencias enunciadas, develando los aprendizajes gestionados por los participantes. Así,
En la estimación de aprendizajes, los estudiantes refieren, con independencia de los relativos a contenidos curriculares, aprendizajes transversales que se concentran en dos coordenadas. La primera, relativa a aprendizajes tecnológicos, en lo que se comprende tanto de carácter meramente instrumental, pero también aprendizajes adyacentes, es decir, relativos a la tecnología y sus perspectivas y convicciones de uso. La segunda coordenada en la que se reconocen aprendizajes de manera recurrente es en lo relativo a las estrategias personales de aprendizaje o autoaprendizaje y aprendizaje independiente. La imbricación de la tecnología en la educación da visos de haber ensanchado las experiencias y expectativas de los estudiantes en torno a las posibilidades de formación. Un cambio de actitud que dibuja una nueva didáctica con la tecnología y los procesos formales de aprendizaje. Coincidente con los estudiantes, la mirada compartida por los docentes universitarios a través de las mesas de diálogo anunciaron que los aprendizajes en materia tecnológica fueron también para ellos copiosos y multidireccionales. Reconocimiento de un impasse entre el proceso formativo y el uso tecnológico, inauguró con regularidad las narraciones de los docentes para después describir renovadas visiones sobre habilidades y actitudes conquistadas en pos de nuevas prácticas educativas apoyadas con insumos y aplicaciones tecnológicas. Se suman también aprendizajes que testifican un cambio de perspectiva en su quehacer educativo, lo que dio ocasión para revalorar componentes y condiciones que parecían haber perdido visibilidad, como la relevancia de los procesos comunicativos, la sensibilidad ante las condiciones de los estudiantes o bien el despliegue actitudinal que compromete un proceso esencialmente humano como la educación. El espectro analítico de los docentes advirtió también cambios en las dinámicas de los estudiantes, indicativos de progreso o aprendizajes que signan nuevos roles y actitudes y compromisos con el proceso formativo. En sus testimonios, la resistencia al tránsito entre modalidades se desdibuja y cobra una forma de complicidad entre las capacidades tecnológicas fortalecidas del docente y su actitud confiada de lo que puede hacer con la tecnología. En conclusión, los ecosistemas de aprendizaje gestados durante la pandemia por COVID-19 protagonizaron nuevas experiencias formativas para los universitarios que eventualmente se constituyen en un potencial transformador de las prácticas educativas en el retorno a la presencialidad. Aprender a trabajar a distancia implicó para la mayoría de los docentes y estudiantes un proceso exhaustivo de capacitación tecnológica y pedagógica que animó la ruptura del cristal tras el cual muchos actores educativos contemplaban a la tecnología. Esta ruptura y el encuentro con nuevos escenarios educativos propició una actitud distinta en estudiantes y profesores con respecto a la tecnología. La riqueza de experiencias que representó el súbito cambio impulsado por la pandemia en los escenarios educativos no se acota con este primer acercamiento. Su potencial está en la posibilidad de identificar el estado de sensibilización, aceptación, apropiación o resistencia de la comunidad universitaria para la implementación de acciones que apunten a reorientar, transformar o enriquecer los entornos de aprendizajes universitarios.